Dormí, pero no descansé. Hace mucho tiempo no duermo bien, no duermo profundamente. ¿O estás batallando para conciliar el sueño? En el mundo moderno suceden ciertas circunstancias que van cambiando nuestra manera de dormir. En los días laborales duerme poco, pero luego duerme más sábado y domingo. Pues ahí se compensa. En realidad no, sueño no dormido, sueño no recuperado. Hay un mal sueño debido a malos hábitos de sueño en general o como por el tipo de vida que llevamos. Pero las pesadillas recurrentes sí las consideramos un trastorno del sueño. O sea, sí. Confundimos el roncar con la apnea del sueño. No siempre necesariamente el roncar implica algo malo o algo patológico. La pareja que está roncando, que tampoco deja dormir al compañero o compañera. Está complicado eso. Sí. Me siento muy cansado o adormilado durante el día, estoy viendo la tele y estoy cabeceando, voy manejando y voy cabeceando. Eso ya es una banderita roja de decir, oye, pues algo puede estar pasando con tu sueño. Todo lo que creo que influye de lo que estoy escuchando tiene que ver con nuestros hábitos. No sé hasta dónde los seres humanos tomemos esto con la seriedad y la importancia que tiene el dormir bien. Casa Dr. Fu presenta. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. ¿Eres de los que dices, dormí pero no descansé? ¿O siento que hace mucho tiempo no duermo bien, no duermo profundamente, no descanso? No recuerdo cuándo fue la última vez que dormí bien. ¿O estás batallando para conciliar el sueño? Hoy vamos a hablar de la importancia de dormir bien y cómo influye y qué importancia tiene nuestra calidad de vida. Y para esto le doy la bienvenida aquí al doctor José Garza Marichalar. Es médico psiquiatra y además tiene una maestría en medicina del sueño en Oxford. Gracias, doctor. No, hombre, Maru, muchas gracias por la invitación. Oye, doctor, para mí es todo un tema porque siento que son más personas las que pensamos o creemos que no están durmiendo bien y que nos está afectando, como decía ahorita, en la calidad de vida, en nuestra salud física y emocional. ¿Qué tan importante es que podamos dormir bien? Bueno, es súper importante y la realidad sí es como tú dices. En el mundo moderno, ¿no? Suceden ciertas circunstancias que van cambiando nuestra manera de dormir. Por un lado, no estamos acostumbrados a un mundo que trabaja las 24 horas del día, ¿no? Entonces las cosas no paran, ¿no? Todo el tiempo estamos conectados, todo el tiempo estamos esperando algo y conforme, bueno, desde el siglo XIX que ha ido avanzando la industrialización, pues los trastornos del sueño se han hecho más prevalentes y también nuestro interés como médicos de saber más de los trastornos del sueño, ¿no? Entonces en algún punto, por ejemplo, de la historia humana, en teoría nosotros dormíamos en dos fases diferentes, ¿no? Teníamos algo que se llamaba sueño bifásico. Entonces dormíamos, no sé, por ejemplo, a las 8 o 9 de la noche, nos despertábamos a las 2 o 3 de la mañana y luego nos levantábamos 1 o 2 horas y dormíamos otras 3 o 4 horas. Pero la industrialización cambia todo eso. Entonces nuestro sueño se empieza a comprimir a lo que tenemos un poquito más el día de hoy, ¿no? En donde dormimos pues 8 horas seguidas y demás. Hay luz artificial, ¿no? Y nos levantamos relativamente temprano para trabajar. Entonces sí, nuestro sueño ha ido cambiando mucho en ese aspecto. Incluso antes la gente se dormía cuando anochecía y despertaba cuando amanecía. Exactamente. Y pues son bastantes horas. Sí. Se supone que dices que hay que dormir 8 horas o hay gente que dice que hay que dormir 8 horas. ¿Realmente tenemos que dormir 8 horas o depende también de nuestra edad? Bueno, depende de nuestra edad, sí. Entre menos edad tendemos a dormir más. O sea, los bebés son los que más duermen, ¿no? Los niños un poquito menos, los adolescentes duermen un poquito mucho más. Sí, bueno, sí, es que ese es otro tema también interesante. Los horarios de los adolescentes tienden a cambiar, ¿no? Los adolescentes tienen algo que se llama fase retrasada de sueño, entonces se mueven más para adelante, son más vespertinos. Los adultos dormimos, sí, en promedio 7 horas y media o 8 horas, sí, y ya los adultos mayores pues pueden dormir a lo mejor 6 horas y media y lo podemos llegar a considerar normal. En general, ¿no? Para no hacernos tanto bolas con los tiempos de sueño, en adultos, digamos, los mayores de 22 años, lo normal es entre arriba de 5 horas y media, o sea, abajo de 5 horas y media siempre lo consideramos anormal y hasta 10 horas, arriba de 10 horas siempre lo consideramos anormal también, como te digo, en adultos. Entonces, como tú dices, es muy importante para nuestra salud física, o sea, tiene muchas repercusiones en salud cardiovascular, en obesidad, en propensión para enfermedades. ¿Por qué? Perdón que te interrumpa. ¿Qué tiene que ver
que podamos dormir esas 8 horas con la presión arterial o con la obesidad o con cuestiones físicas que jamás te vas a poner a imaginar que tiene que ver con que no duermas bien. Bueno, primero que nada, el sueño es un proceso de reparación corporal, ¿no? Entonces, lo que yo hago durante el día, ¿no? Se repara en el sueño durante la noche, particularmente en mi cuerpo, en lo que llamamos sueño profundo, sueño de ondas lentas, ¿no? Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, si hice ejercicio y tuve micro rupturas de los músculos, cualquier otra cosa se repara durante el sueño. Mi cerebro también se repara durante el sueño. Entonces, en realidad, por un lado es un proceso de reparación y por otro, lo que nuestro cuerpo tiene que hacer para mantenerse despierto, o sea, es decir, si yo quiero estar despierto 20, 21 horas y dormir 3 o 4 al día, lo que mi cuerpo tiene que hacer es liberar un montón de hormonas, que son hormonas de estrés, tiene que liberar neurotransmisores, tiene que ponerse, vamos, en alerta para poder estar despierto tanto tiempo. Entonces, todas esas hormonas, por ejemplo, el cortisol, ¿no? Y otros, la adrenalina y otros neurotransmisores y demás pueden provocar, ¿no? Que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la presión arterial, y eso con el tiempo va llevando a todos estos estragos de los que estamos hablando. Sí, no es inmediato. Es con el pasando tiempo. Los años, al no dormir bien, esto puede repercutir. ¿Qué complicaciones o dificultades tienen las personas hoy por las cuales no pueden dormir o no podemos dormir? Bueno, ahí yo te diría, hay que separarlo un poquito, ¿no? Yo diría, hay un mal sueño debido a malos hábitos de sueño en general, o como te decía yo ahorita, por el tipo de vida que llevamos, ¿no? Entonces, hay personas que por su trabajo, ¿no? Por la situación de vida en la que están o lo que sea, pues se empiezan a deprivar más de sueño. Lo que en medicina del sueño suena así como que a lo mejor un poquito más científico, pero en realidad es lo mismo, lo que llamamos como síndrome de sueño insuficiente, ¿no? O sea, simplemente la persona se va deprivando de sueño, sus horas de sueño son menos y demás. Eso generalmente, pues bueno, está muy asociado a trabajo y otras cosas. Y ya otro boleto completamente diferente son los trastornos del sueño. Claro, que ahorita vamos a ahondar en ellos. Sí, ahorita vamos a ahondar en ellos, pero son dos cosas diferentes. Sí, claro, finalmente una cuestión laboral, voy a hablar de mi caso. Yo que ahora me levanto muy temprano, yo tengo que levantarme a las 3:50 de la mañana para ir a trabajar. Lo ideal sería que me durmiera a las 7:30. Por supuesto que no lo hago, doctor. Es muy difícil. Está muy difícil dormirte a 7:30, 8 de la noche. Si bien me va, 9:30. Pero sí, a veces son las 10, 10:15, 10:30 y eso de lunes a viernes. Viernes y sábado, bueno, viernes en la noche, sábado en la noche, puedo dormir más. Esta falta de horas que tuve en mi caso y que mucha gente lo puede vivir igual, que a lo mejor en los días laborales duerme poco, pero luego duerme más sábado y domingo, pues ahí se compensa la reparación. En realidad no. O sea, hay una frase en medicina del sueño que decimos sueño no dormido, sueño no recuperado. A ver, sueño no dormido, sueño no recuperado. Así es. O sea, si esas horas ya pasaron, ¿no? Ya no se van a recuperar. Lo que sí tiende a pasar, ¿no? Es que, bueno, el sentimiento de cansancio, ¿no? La fatiga, la somnolencia durante el día, eso sí se puede recuperar, ¿no? O sea, si ya empiezo a dormir mis horas, pues ya no lo voy a repercutir, pero digámoslo, ese insulto corporal cerebral es difícil de recuperar solamente durmiendo bien los fines de semana. Y aparte hay otra cosa, el estar moviendo constantemente nuestros horarios entre semana y fin de semana causa algo que se llama jet lag social, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un reloj biológico interno y ese reloj biológico mantiene los horarios de sueño, ¿sí? En la mayor parte de nosotros pertenecemos a algo que se llama un cronotipo intermedio y entonces en ese cronotipo intermedio nos da sueño más o menos como entre 10 y 11 de la noche, nos despertamos entre 6 y 7 de la mañana, ¿no? Y eso está fijo, ¿no? Eso es una característica de nuestro sistema nervioso. Entonces, si nosotros estamos moviendo constantemente ese reloj biológico, se tiene que estar adaptando y readaptando, similar a lo que pasa cuando, por eso se llama jet lag social, similar a lo que pasa cuando volamos o viajamos a otros lugares, ¿no? A otros países que tienen diferencia de horario. ¿Y qué pasa con tantas personas que tienen unos horarios de, no sé, 48 horas de trabajo por tantas horas de descanso, o al revés? Por ejemplo, los policías, los médicos, sí, claro. Por te haber tocado a ti, a lo mejor haciendo residencia o algo así, que tienen unos horarios pues que no son
ahora sí son antinaturales. Claro, y es el trabajo por turnos, ¿no? Y de hecho lo consideramos, o sea, el trabajo por turnos puede desencadenar trastornos del ritmo circadiano, ¿no? Entonces también trastornos del sueño. Los trastornos del ritmo circadiano son cuando se empiezan a trastornar el reloj biológico de todos nosotros. Entonces, en un trabajador por turnos puede suceder. De hecho, en estudios hechos a 10, 20 años de trabajadores por turnos, o sea, te estoy hablando de trabajadores que tienen toda la vida trabajando de noche, ¿no? Solamente el 3% tienen una adaptación fisiológica real al trabajo por turnos. ¿A qué me refiero? O sea, el otro 97%, a pesar de que tiene toda la vida trabajando en la noche, no se adaptó. O sea, las hormonas de sueño se siguen liberando a la misma hora que otra persona que no trabaja en la noche, las hormonas para despertar a la misma hora. Entonces, no hay una verdadera adaptación fisiológica. Y los policías, los veladores, los choferes, vemos últimamente ha habido, bueno, siempre ha habido, pero últimamente han salido accidentes, por ejemplo, de operadores de tráiler, que porque tienen no sé cuántas horas manejando y no descansan lo suficiente. Sí, ellos tienen una deprivación de sueño muy importante y nos enfrentamos a diferentes cosas. O sea, primero, pues el sueño se empieza a fragmentar y se empieza a hacer muy malo, ¿no? En ellos, porque como están moviendo constantemente los horarios es muy complicado de mantener. Entonces, por un lado pasa eso, por otro lado, pues tienen repercusiones en su salud mental, ¿no? Empiezan con problemas en su estado de ánimo, con más ansiedad y otras cosas, problemas en su salud física. Algunos tienen que recurrir a consumo de sustancias para poder mantenerse despiertos en tiempos tan largos, que digámoslo, el café es lo más noble, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que se pueden utilizar para mantenernos despiertos. Y eso ya también tiene muchas repercusiones por físicas. Por supuesto, y ahorita hablaremos de eso y de las sustancias o medicamentos para poder dormir. Claro. Porque estamos hablando ahorita de todavía no de trastornos del sueño, sino el sueño regular, lo que debería ser, la situación que viven las personas con trabajo por turnos o ciertos oficios que se complican. Pero ¿qué pasa con una persona, digamos normal, entre comillas, porque no hay nada normal, ya lo sabemos, que va a trabajar, que llega a su casa, o a lo mejor hace sus labores domésticas, está con la familia, y llega, se va a dormir y no puede dormir? Bueno, eso ya es propiamente un trastorno del sueño, o sea, insomnio. El insomnio, exactamente. A grandes rasgos, no, digo, es que ha habido muchas clasificaciones del insomnio a lo largo del tiempo, hemos cambiado nuestro entendimiento también, pero a grandes rasgos lo que pasa, ¿no? El insomnio es un trastorno de hipervigilancia, o sea, mi cerebro no se puede apagar en las noches. Y una cosa muy importante también es primero saber por qué, ¿no? Muchas veces está ligado a problemas de ansiedad o de depresión, y la realidad es que, bueno, como yo se lo explico a mis pacientes muchas veces también es, pues a veces no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. O sea, estabas batallando para dormir y luego eso desencadenó problemas de depresión y ansiedad, o ya traías depresión y ansiedad y por eso no puedes dormir. Pero a grandes rasgos sabemos que en la mayor parte de los pacientes que tienen insomnio hay algún estresor, ¿no? Psicológico, generalmente algo que pasa en mi vida, en el trabajo, pareja, lo que sea, que hace que de repente deje de dormir. La verdad, la mayor parte de nosotros hemos pasado por episodios de insomnio agudo, ¿no? A corto plazo, unos cuantos días en donde batallo porque estoy preocupado por X o Y ocasional. Ocasional, sí, y que se resuelve. El 80% de los insomnios agudos se van a resolver por su cuenta, no es más sin necesidad de tratamiento, pero hay un 20% de personas que se van a quedar con insomnio crónico, y ahí el problema es que generalmente la mayor parte de nosotros cuando tenemos insomnio a largo plazo hacemos cosas para compensar, ¿sí? Entonces no puedo dormir bien. ¿Qué hago? Los fines de semana trato de quedarme más tiempo y muevo mis horarios, o entre semana inclusive si tengo un ratito más, a pesar de que ya estuve 7, 8 horas acostado, como sentí que no dormí lo suficiente, me quedo más tiempo en la cama, y eso es lo que llamamos factores perpetuantes del insomnio. Entonces yo me quedo acostado en la cama en la mañana, y al quedarme acostado en la cama en la mañana lo que hago es perpetuar mi insomnio, ¿no? O sea, hago que se prolongue y se cronifique más, y entonces tenemos como una bola de nieve, ¿no? Entre más tiempo pasa y entre más tiempo estoy acostado en la cama y entre más estoy tratando de compensar por la falta de descanso que tengo, más grave se hace el insomnio. Entonces eso es algo muy importante, y muchas veces pues ya hay que intervenir de diferentes maneras desde el punto de vista psicológico o médico para poder ayudar a esas personas. Oye, doctora, hay mucha gente que se acuesta, está cansada, sí quiere dormir, apaga luz, todo, y la mente pensando y dando vueltas y vueltas, y pasa 1 hora y hora y media y 2 horas. Hoy no puedo dormir, y te acomodas de un lado y te acomodas del otro. Como decían antes, que había que contar borreguitos. Exactamente. Y cuentas borreguitos y luego y empiezas a saber qué tienes que hacer y a tratar de resolver cosas
que no vas a resolver en ese momento. Sí. Eso si es ocasional, no hay problema. Pero si eso ya es por cuánto tiempo que esté sucediendo, ya me debo de preocupar. Pues en realidad, lo que nosotros ya consideramos insomnio crónico, los sistemas de clasificación lo marcan después de 3 meses. Sí, de 3 o más noches a la semana. O sea, si 3 meses en la semana yo tengo 3 noches en las que estoy batallando para dormir o que estoy durmiendo menos del tiempo porque no puedo apagar mi cerebro, me siento hipervigilante, estoy rumiando, que es esta sensación que dices tú de estar pensando y dándole vueltas a lo mismo, entonces ya nos estamos enfrentando a un problema de insomnio crónico. Y si logras conciliar el sueño después de estar con esta maraña de pensamientos y duermes, pero sí, hay cuántas veces no decimos ahorita, dormí pero no descansé. Sí. Siento que no dormí porque aunque sí dormí, mi mente no se apagó. ¿Qué ese tiene algún nombre? Bueno, es lo que llamamos insomnio de mantenimiento o insomnio intermedio, ¿no? Si es que me estoy despertando, siento que mi sueño es ligero y tengo muchos despertares, o a lo mejor no son tantos despertares, pero por decir, me levanto 1 o 2 veces en la noche y batallo para volver a quedarme dormido. O sea, estoy media hora, 45 minutos dando vueltas después de que ya me desperté. Eso es insomnio intermedio. Y hay un tipo de insomnio que llamamos también insomnio terminal. El insomnio terminal, ¿qué es? Me levanto, no sé, a las 5 de la mañana, ¿no? Mi alarma está puesto a las 6:30 o 7, o sea, me quedan 2 horas de sueño, 1 hora y media, pero ya no me puedo volver a dormir. De mí no vas a estar hablando, doctor. Eso me pasó justamente hoy. De alguna manera, creo yo que la vida, la industrialización que dices tú, doctor, pero la vida, el estrés en el que vivimos hoy está dificultando a muchas personas para conciliar el sueño y para dormir y realmente descansar. Y estas que te levantes en la noche es... ¿Hasta dónde es realmente normal levantarse en la noche? Pues mira, para contestártelo desde un punto de vista fisiológico, nosotros dormimos y tenemos como 4 o 5 ciclos de sueño por noche. ¿A qué me refiero con un ciclo de sueño? Más o menos que pasas por todas las etapas de sueño. Etapa 1, 2. Bueno, la primera etapa de sueño, no. Perdóname, me voy a regresar un poquito. Se divide en 2 partes, ¿no? Lo que llamamos sueño no REM y sueño REM, que es sueño de movimientos oculares rápidos, ¿ok? Entonces, el sueño no REM a su vez se divide en 3 etapas, que es la etapa 1, que es la transición entre dormido y despierto, que es y luego la etapa 2, que es en donde pasamos la mayor parte de la noche, hasta la mitad de la noche estamos en etapa 2. Luego etapa 3, que es lo que llamamos sueño de ondas lentas, es un sueño muy profundo, ¿no? Que es más difícil de despertar a la persona y que aparte, por ejemplo, en niños y adolescentes se asocia también con liberación de hormonas, en adultos se asocia con reparación corporal y demás. Y luego tenemos una etapa de sueño más profundo que es el sueño REM, por sus siglas en inglés, o sueño MOR en español, que es de movimientos oculares rápidos. Generalmente en el sueño REM es cuando soñamos o cuando tenemos estos sueños, porque en el resto de las etapas podemos tener sueños que son como imágenes o como cosas que pasaron durante el día. Pero en el sueño REM ya son sueños que tienen una estructura narrativa, que tienen una emoción, que es como una historia de la que me acuerdo, ¿no? Entonces en el sueño REM ya es la más profunda. Para pasar por esas 4 etapas de sueño son 4 o 5 ciclos por noche, más o menos. Entre cada ciclo podemos tener un pequeño despertar, más o menos, ¿sí? Y ese pequeño despertar puede ser nada más me volteo y me acomodo y me volví a quedar dormido. A veces digo, platicándolo con pacientes, por ejemplo, te dicen, pues me tardé a lo mejor 5 minutos, probablemente fue menos, ¿no? O sea, no lo percibiste, nada más te volteas y te volviste a quedar dormido, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos tener 4 o 5 despertares mientras no batalles en volver a quedarte dormido y mientras no sea algo que te cause incomodidad o distrés, no hay mayor problema. Ya más de eso, ya empezamos a parar las antenas de que pudiera ser algo más, o si el despertar dura demasiado tiempo. O sea, si tengo 4 despertares, pero cada despertar dura 45 minutos, eso ya es algo problemático. Oye, estos sueños que de repente tenemos que también despiertas sintiendo que no dormiste bien porque te la pasaste soñando. Sí. ¿Es cierto que dicen por ahí que todos los días soñamos pero no nos acordamos? ¿Sí es cierto? Sí, sí es cierto. O sea, generalmente siempre que entramos en sueño REM tenemos algún tipo de sueño. Eso como lo sabemos, ¿no? Bueno, desde los 50 que se hicieron los primeros estudios para ver cómo estaban estructurados nuestro sueño, pues se despertaba a los pacientes cuando veían que estaban en sueño REM y generalmente se acordaban, ¿no? Que estaban en un sueño. Entonces, sí, casi siempre soñamos. ¿Cuál es la cosa? Si yo tengo estos ciclos de sueño, así como te los estoy platicando, ¿no? Que vamos del 1 al 2, al 3, al REM, al 3, al 2, al 1 y me despierto. En esa parte en donde vamos subiendo a despertarnos se nos van olvidando.
Okay. O sea, se nos olvida el sueño, ¿no? Nuestro cerebro lo borra, no lo guarda. Entonces sí podemos soñar casi todas las noches. Entonces eso que tú platicas de decir, bueno, es que estuve soñando mucho y no descansé, pueden ser dos cosas. O, bueno, varias, pero a grandes rasgos dos cosas. Una sería, estoy entrando en sueño profundo, pero me estoy despertando constantemente. Entonces mi cerebro retiene el sueño y me acuerdo de él. En ese caso en particular no es tanto que el soñar te esté impidiendo descansar, es que hay algo más que te está impidiendo descansar y te estás acordando de tus sueños. O sea, no es por el sueño o las pesadillas, que también hay mucha gente que tiene pesadillas. Sí, bueno, las pesadillas sí podrían ser un caso en donde, pero por ejemplo, las pesadillas recurrentes sí las consideramos un trastorno del sueño. O sea, si estoy teniendo pesadillas frecuentemente que me hacen que no pueda dormir de manera adecuada, eso sí se considera un trastorno del sueño, ¿sí? Inclusive en niños también. Entonces, una cosa es decir, yo tengo mi sueño fragmentado, me acuerdo de mis sueños y siento que por eso no descansé. Y otra cosa diferente es, por ejemplo, hay algo que se llama un rebote de REM. Entonces, si yo me privo de sueño, o sea, por ejemplo, si yo de lunes a viernes estoy durmiendo 4 o 5 horas y el sábado, ¿no?, me voy a dormir más tiempo, lo primero que va a priorizar mi cerebro es recuperar sueño REM. Sí, o bueno, tratar de recuperar, por lo que decíamos ahorita, de que no se puede recuperar realmente. Entonces, lo primero que va a hacer mi cerebro es entrar en mucho sueño REM, y esa primera noche de sueño REM o de rebote de REM se va a sentir como un sueño no reparador. Se va a sentir como un sueño que es agitado, que me estoy despertando, me acuerdo mucho de lo que estaba soñando y demás, y eso es porque estoy entrando más en sueño REM que las demás noches. Y hay veces que uno duerme, sueñas algo, te despiertas al baño o algo, regresas y sigues soñando lo mismo, porque estás en esa misma etapa. Sí, o sea, nos despertamos, hay una continuación, volvemos a entrar en la misma etapa de sueño REM y seguimos soñando lo mismo. Ahora, hay gente que, sobre todo los papás, al menos el mío y los señores de antes, dormían siesta. ¿Qué tan bueno es? Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre, una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. Y los señores de antes dormían siesta. ¿Qué tan bueno es? Pues bueno, ahí depende. En realidad, la cuestión con nosotros es todos tenemos la capacidad de dormir una siesta durante el día. A lo mejor máximo diría yo de 2 horas. Lo común es entre media hora, 1 hora. A lo mucho, no es algo malo, en teoría también es algo fisiológico que tenemos los seres humanos, y en realidad entre los niños y los adultos se pierde la siesta, no tanto porque mi cuerpo pierda la habilidad de dormir en las tardes, sino por lo que estamos platicando, ¿no? El trabajo, la vida, entre las cosas, voy quitándome la siesta del día, pero sí, todos pudiéramos dormirlo, y aparte es parte de la cultura de sueño de algunos lugares. Por ejemplo, en España es un poquito más común que se duerma la siesta. Sobre todo fuera de Madrid, ¿verdad? Exactamente. Duerme mucha gente la siesta. Y yo me acuerdo que aquí también se dormía siesta hace años. Sí, se perdió un poquito, pero más por cuestiones sociales que yo te puedo decir por algo fisiológico como tal, ¿no? No es malo. Si ya estás teniendo un problema de insomnio crónico, generalmente sí prescribimos el no tomar siestas durante el día para tratar de maximizar el sueño durante la noche, porque como ya estás durmiendo muy poquito, si aparte lo fragmentas y te duermes 1 hora durante el día, pues vas a batallar más en dormir durante la noche. Claro. Hay muchas personas que confundimos, y quiero que me lo aclares aquí, doctor, el roncar con la apnea del sueño. Claro. Y el roncar que pensamos
que si la gente está roncando es porque está durmiendo plácidamente. Y porque hay mucha gente que dice, no dormí nada en toda la noche. Pues estuviste roncando toda la noche. ¿Cómo que no dormiste? Claro. Y no necesariamente es así. Sí, no necesariamente. Explícanos esto de roncar y la apnea del sueño. Bueno, el roncar, ¿de qué nos habla? De una resistencia de la vía aérea, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que sucede también cuando yo me voy quedando dormido? Mis músculos se van relajando. Entonces, entre más profunda la etapa del sueño, o sea, en la etapa 3, mis músculos están más relajados que en la 1, en el REM más que en la 3 y así sucesivamente. Entonces, esa relajación muscular, lo que llamamos atonía muscular desde un punto de vista médico, en donde los músculos pierden el tono o, digámoslo, esa fuerza de contracción que tienen durante el día, lo que pasa es que aquí alrededor de la garganta no tenemos como tal una estructura rígida, o sea, no hay un hueso que mantenga abierta la vía aérea. Entonces estos músculos de la faringe se empiezan a relajar también. Están dormidos también. Están dormidos también, exactamente. Entonces, ¿qué es el ronquido? Es el sonido que causa el aire al pasar por esos músculos que están un poquito más relajados o más flácidos. Entonces, ese paso del aire hace ruido, ¿no? Ahora, no siempre necesariamente el roncar implica algo malo o algo patológico, solamente implica que está haciendo ruido el aire al pasar, pero muchas veces va acompañado de apneas o de saturaciones, que es cuando baja el oxígeno en la sangre y demás. Entonces, las apneas ya son como tal pausas respiratorias, disminución del flujo de oxígeno, ¿no? En donde se colapsa la vía aérea, deja de pasar oxígeno, por lo tanto deja de llegar oxígeno a mi cerebro, y mi cerebro, como un mecanismo de defensa, ¿qué es lo que hace? Despertarme. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita que lo platicabas, tú decías que me puedo estar despertando o sintiendo que no estoy descansando o soñando mucho. Pues una causa pueden ser las apneas. Puede ser que mi cerebro me esté despertando en sueño REM porque me relajo tanto que empieza a faltarle oxígeno, y entonces me dice, oye, levántate porque si no nos vamos a quedar sin oxígeno. Y entonces, nos vamos a morir. Y nos vamos a morir, exactamente. Y esas personas que tienen apnea del sueño, ¿quién se da cuenta? ¿La pareja o el familiar con quien duerme? Si alguien duerme solo, ¿no se va a enterar? Bueno, la pareja o el familiar se puede dar cuenta porque los escucha roncar y aparte escucha como pausas respiratorias, o esta cuestión en donde el ronquido va aumentando en intensidad y luego llega un punto en donde dejan de escuchar algo y luego se empieza a escuchar otra vez. Esas son pausas respiratorias, o son lo que llamamos apneas percibidas por el compañero de cama, ¿no? Eso es preocupante. Eso es preocupante. O sea, bueno, hay que revisarlo al menos. El paciente se puede dar cuenta por su propia voluntad o por su cuenta, porque siente que el sueño no es reparador, lo que decías tú ahorita de dormir pero no descansé, me siento muy cansado o adormilado durante el día, estoy viendo la tele y estoy cabeceando, voy manejando y voy cabeceando. Eso ya es una banderita roja de decir, oye, pues algo puede estar pasando con tu sueño que esté haciendo que te estés despertando. Las apneas es una causa, no pueden ser más, pero digamos si es de las más comunes o lo que más llegamos a ver en la clínica. Y para la gente que tiene su pareja, bueno, es que por un lado es la pareja que está roncando, que tampoco deja dormir al compañero o compañera. Exactamente. O sea, está complicado eso. Sí. A lo mejor yo no tengo insomnio, no tengo ningún problema de ansiedad ni de estrés. Yo sí puedo dormir bien, pero mi pareja no me deja. ¿Se puede dejar de roncar? Sí, claro, se puede dejar de roncar. Hay procedimientos específicos, ¿no? Los hacen un poquito más los otorrinos para ayudar a dejar de roncar. Hay ciertos dispositivos también. Aquí estamos hablando de puro ronquido sin apnea. Sí, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la apnea, del tratamiento sobre la apnea, ¿no? Exactamente. Hay dispositivos que lo que hacen es estimular también los nervios o los músculos que están aquí. En México no están tan disponibles, en otros países sí, pero lo que hacen es estimular para que la vía aérea se mantenga abierta durante la noche y demás. Entonces sí hay diferentes tratamientos para dejar de dormir. A veces los que nos topamos un poquito más comerciales, por ejemplo, las banditas de aquí. El problema con las banditas es que pueden ayudar un poquito porque la obstrucción nasal no es como tal una causa, pero puede aumentar la resistencia, ¿no? O sea, crea un fenómeno en donde al aumentar la presión en la nariz, ¿no? Se colapsa más la vía aérea. Entonces pueden mejorar, pero no es como tal el lugar de la obstrucción. El lugar de la obstrucción está en la garganta, ¿no? Entonces en la faringe. Entonces tienen que ser cosas que vayan ahí más específicamente. El tratamiento de las apneas también te puede ayudar a dejar de roncar. ¿Cuál es el tratamiento de las apneas? Depende de la severidad, ¿no? Hay lo que llamamos como tratamientos dentales, que las utilizamos un poquito más en apneas leves. ¿Cómo dentales? Sí, o sea, es un dispositivo de avance mandibular, ¿no? Entonces el dispositivo de avance mandibular, ¿qué es? Es como un guarda que me pongo yo en la noche y avanza mi mandíbula hacia adelante y lo que hace es que abre la vía aérea.
Sí. Eso no lo sabía. Sí, y es un tratamiento muy efectivo para apneas, para resistencia a la vía aérea, para ronquidos y demás. Entonces, pero solamente los podemos utilizar en pacientes que tienen o puro ronquido, ¿no? O apneas leves, es decir, que no llegan más de 15, 20 apneas por hora. En eso sí se pueden utilizar. Ya arriba de 20 apneas por hora, o lo que llamaríamos apnea moderada o severa, se tiene que utilizar un tratamiento que se llama CPAP, ¿no? Que es el de presión continua positiva, que es básicamente una maquinita que lo que hace es aventar aire a presión por vía aérea para tratar de mantenerla abierta durante la noche y que no se esté colapsando. Es un aparato que te pones una mascarilla. Ajá. O sea, puede ser una mascarilla completa, una mascarilla nasal solamente. ¿Y va conectada? Va conectada. Ajá, exactamente. Y la máquina no avienta oxígeno, lo que hace es aventar aire a presión, ¿no? Los aparatos que tenemos ahorita, la verdad, son muy modernos y son muy fáciles de utilizar porque son automáticos. En realidad, el aparato detecta, ¿no?, qué tanto se está colapsando tu vía aérea durante la noche y dependiendo de eso, avienta más o menos aire, ¿no? Entonces ya se adaptan más fácilmente los pacientes a estos CPAPs más modernos que tenemos. A veces se asustan un poquito porque se levantan en medio de la noche y dicen, oye, el aparato está funcionando todo lo que daba y está aventando un chorro de aire. Pues sí, porque probablemente estabas dormido muy profundo, ¿sí? Y al estar dormido más profundo se colapsaba más tu vía y el CPAP lo detectó y te está aventando más aire. ¿Son accesibles estos aparatos? Más o menos, depende de la marca. La verdad, sí, los que, digámoslo, son mejores para el tratamiento y los que están más adaptados a los pacientes y más modernos, sí pueden ser un poquito caros, sí andan rondando los 20,000 pesos más o menos por el aparato, pero pues es un aparato que te va a durar muchísimos años, o sea, o casi toda la vida. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa si yo no me trato esa apnea? Lo que puede pasar con la apnea del sueño, ¿no?, es que primero tu sueño no va a mejorar, o sea, vas a seguir sintiendo que tu sueño no es reparador. Sí, me levanto cansado, me levanto entre la noche, me estoy levantando mucho a orinar durante la noche, porque esa es otra cosa. Las apneas causan nicturia, que es la necesidad de ir a orinar, porque se inhibe una hormona que se llama hormona antidiurética. Entonces me estoy despertando continuamente, me siento muy cansado durante el día. Eso es, digámoslo, el riesgo a corto plazo, pero a largo plazo hay más riesgo de infartos al corazón, de infartos al cerebro, de muchas otras cosas. Entonces, si esa apnea se deja sin tratar, lo que puede pasar es que mi paciente a 20 años, 15 años, puede empezar a tener muchísimas otras complicaciones y podemos empezar a ver que pues empieza a tener infartos cerebrales o arritmias o cualquier otra cosa. ¿Cómo saber si lo que tengo es un ronquido normal o apnea del sueño? La realidad es que la única manera de diferenciarlo es a través de un estudio. Sí, o sea, de un estudio del sueño. Hay diferentes tipos de estudios de sueño, o sea, hay lo que llamamos como poligrafías que se pueden hacer inclusive en casa, en donde pues básicamente te llevas un aparatito, te lo pones y el aparato detecta, ¿no?, si estás teniendo o no estás teniendo desoxigenaciones y apneas durante la noche. El estudio más completo ya es la polisomnografía. En la polisomnografía vemos todo. Vemos etapas de sueño, vemos movimientos, vemos cómo está funcionando tu corazón, vemos si hay desaturaciones de oxígeno, si hay aplanamiento de la curva, que significa que está habiendo una hipopnea o una apnea. Entonces, realmente la única manera de diferenciarlo es a través de un estudio. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que, en los dos casos, pacientes que uno los ve en el consultorio y dices, pues no tiene mucho riesgo, parece que no, y les hacemos el estudio y, híjole, resulta que sí, ¿no? Y al contrario, ¿no?, pacientes que parece que tienen mucho riesgo y todo parecería indicar que sí, y les hacemos el estudio y resulta que no. Pero realmente la única manera de saberlo es a través de un estudio. Y vuelvo a lo mismo. Luego, como soy de Monterrey, luego pienso en el dinero. ¿Son caros esos estudios? Depende del tipo de estudio, ¿no? Los portátiles, los que son en casa, realmente pueden ser relativamente, pues, baratos. ¿Cómo que en casa? O sea, hay estudios que son en otro lado. Sí, o sea, en el laboratorio de sueño. Por ejemplo, la polisomnografía muchas veces lo hacemos en el laboratorio de sueño. O sea, vas y te quedas ahí a dormir. Sí, exactamente, porque necesitamos a un técnico que esté monitoreando el estudio y el sueño durante la noche. Sí, entonces se hace una conexión especial porque el electroencefalograma, pues son electrodos que se ponen en la cabeza en un orden especial para detectar ciertas áreas. Entonces te conectan a todo y ahí te duermes. ¿Una noche? Una noche. Generalmente, dependiendo, hay estudios que llamamos de noche dividida, ¿no?, en donde hacemos todo en una noche.
O sea, la primera mitad de la noche estamos viendo cómo está tu sueño y la segunda mitad de la noche, por ejemplo, si el técnico detecta y dice, si hay apneas, si hay obstrucción, te pone el tratamiento para la segunda mitad de la noche ver cómo te resulta. Ver cómo te va. Sí, y hay estudios que son de toda la noche que les llamamos estudios diagnósticos y dependiendo de cómo salga ese estudio ya vemos si te citamos una segunda noche. ¿De qué depende? Depende de qué tantas dificultades esté teniendo el paciente. Si son muchas, generalmente preferimos dividirlos entre varias o entre 2 noches más bien para no confundirnos y no complicarnos y poder ver las cosas de manera un poquito más precisa. Entonces eso es el laboratorio del sueño, pero hay la poligrafía o que el aparato comercial más común se llama Apnea Link, ¿no? Entonces es un aparatito que viene así en una bolsita, te lo llevas, te lo pones como una banda en el tórax, unas puntas en la nariz, un oxímetro, te duermes con él, lo llevas al siguiente día a la clínica de sueño y nosotros hacemos la interpretación, ¿no? Eso se puede poner en casa, no necesita de alguien que lo esté monitoreando. ¿Y no es incómodo traer eso para dormir una noche? A veces un poquito, no tanto. En realidad la mayor parte de los pacientes sí duermen con él, pero sí puede ser un poquito incómodo. También la polisomnografía, o sea, el laboratorio de sueño, hay algo que llamamos efecto de primera noche. Entonces el efecto de primera noche es, a veces hay pacientes que los vemos y batallaron para dormir porque pues no están en su cama, ¿verdad? Sí, no, y a lo mejor no tengo aquí el Netflix y para poder en mis hábitos normales. Sí, sí. Y justamente hablando de hábitos y hábitos modernos, traemos todos este aparatito para todos lados. Yo creo que gran parte de la gente lo último que hace es estar en el celular. Antes de dormir es estar en el celular. ¿Qué tanto esto influye a que nosotros no podamos conciliar el sueño o no podamos dormir bien? O sea, tenemos que entender que esto ya es una extensión de nosotros, para muchos de nosotros, ¿no? Claro. Lo último que hacemos es ver el celular y despertamos agarrando el celular. Claro. ¿Qué tanto influye esto? Puede influir de diversas maneras. Una sería, digámoslo, desde una parte que se puede entender de manera muy intuitiva, que es, pues evidentemente si estoy yo pegado al celular, ¿no? Y estoy esperando mensajes, viendo notificaciones o tengo el celular aquí al lado en el buró y se está prendiendo, ¿no? O sea, porque entra la notificación y se escucha o se prende la pantalla, pues eso en sí mismo es un estímulo para seguir despierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que lo decías de que estamos tan conectados, en la pandemia también pasaba mucho, ¿no? Claro. Cuando era más prevalente el home office, yo tenía muchos pacientes que me decían, bueno, pues es que yo estoy en la laptop trabajando, ¿no? Ya dieron las 10:30, cierro la laptop y me voy a acostar. Oye, todavía tu cerebro está muy estimulado por eso. Necesitamos como un rato de relajación o lo que en inglés se llamaría como un wind down period para que tu cerebro se vaya apagando y se pueda quedar dormido. No es de la laptop a la cama, del celular a dormir. Entonces eso hace que el cerebro se quede muy estimulado e hipervigilante. Por otro lado, todos los aparatos electrónicos pueden emitir algo que se llama luz azul, ¿no? Esa luz azul lo que hace es que estimula unas células de nuestra retina que se llaman células ganglionares, y esas células ganglionares pueden, en algunas personas, no en todas, estimular periodos de vigilia. O sea, pueden hacer que mi cerebro pues detecta la luz azul o esta luz que es un poquito más intensa y dice, oye, pues todavía es de día, pues todavía sigo secretando hormonas y neurotransmisores para seguir despierto. Entonces sí hay que tener cuidado con el uso de celular excesivo, ¿no? Antes y durante la noche para que no nos vaya a romper el sueño de esa manera. ¿Y la televisión? La televisión también, ¿no? Depende mucho también, digámoslo, de la distancia a la que está. No es lo mismo tener el iPad o el celular a esta distancia, ¿no? De mi cara, a tener la tele a lo mejor un poquito más lejos, pero puede pasar lo mismo, ¿no? Yo diría es un poquito menos disruptiva que el celular. Depende mucho. Hay personas que dicen es que yo me duermo con la tele prendida o con la tele con volumen. Pues la verdad es que eso también puede ocasionar que tu sueño se fragmente, aunque tú no te des cuenta como tal. Entre la luz y el ruido te puede estar despertando durante la noche y ocasionar que el sueño sea menos reparador. O sea, lo ideal sería alejarte de los dispositivos, apagar la televisión tiempo antes de dormir. Claro. O sea, no apagarle y dormirme o dejarla prendida. Exacto. Lo ideal. Sí, lo ideal la verdad es difícil de conseguir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué recomiendan muchos libros de medicina del sueño? Que tengamos un periodo de relajación como de 2 horas y media o 3 horas. Antes de dormir. Antes de dormir. Pero la verdad es que la mayor parte de nosotros es tremendamente complicado eso, ¿no? O sea, si yo me quiero dormir a las 11 de la noche para empezar a hacerlo a las 8, ¿no? Pues a veces ni he cenado, ni he salido de trabajar. Ni has llegado a tu casa, porque luego en muchas ciudades el
tráfico, las distancias. Claro. Sales de trabajar 7, en promedio 6, 7, llegas a tu casa a veces 8, 9, 10 de la noche. Claro. Y tienes que llegar además a hacer talacha o el lonche para el día siguiente, o el uniforme, o los niños, o lo que sea. O contestar correos o cualquier cosa. Exactamente. Otra de las cosas que se dice también mucho durante el sueño, aparte del roncar, es apretar la quijada. ¿Cómo se llama eso? Bruxismo. Eso también, ¿qué indica? Bueno, está muy relacionado con trastornos de ansiedad, ¿no? Con trastornos del estado de ánimo. También lo vemos que se presenta más frecuentemente. Otra vez, las consecuencias a corto plazo, ¿cuáles son? ¿No? Que se desgasten mis dientes, ¿no? O sea, que yo empiece a sentir que mis dientes empiecen a tener más complicaciones, ¿no? El dentista lo puede detectar y demás, pero por otro lado también puede irrumpir mucho en el sueño, ¿no? O sea, el entrar, ¿no? Con estos movimientos a sueño profundo, que es lo que hace que también mi cerebro se esté despertando o esté teniendo más despertares durante la noche. Entonces eso se puede tratar de diferentes maneras, por ejemplo con un guarda para evitar que eso esté sucediendo. También relajantes musculares los recomendamos solamente por tiempos muy cortos, o sea, una semana, 10 días máximo de relajantes musculares, a ver si te ayuda eso a bajar un poquito. Identificar la causa, ¿no? Si es un trastorno de ansiedad, tratar el trastorno de ansiedad, el estrés y demás. Ya en casos más complicados de pacientes que tienen muchísimo bruxismo, por ejemplo, el Botox, ¿no? Aquí en los músculos maceteros ayuda porque paraliza el músculo y hace que ya no estés apretando la quijada durante la noche. Mire, me voy a poner. Es cierto, digo, aprovechando. Otra cosa, hablar dormido. Bueno, eso realmente puede ser normal, es lo que llamamos somniloquia, ¿no? Entonces las somniloquias pueden ser normales si es un balbuceo pequeño, ¿no? Es decir, como que estaba diciendo algo y tantito y ya se acabó, eso es normal. Otra cosa muy diferente es, pararme de la cama, tener una conversación y demás. Es sonambulismo, es lo que llamamos parasomnias, ¿no? Entonces ya una parasomnia es otro boleto totalmente diferente. Pero si es un pequeño balbuceo al dormir o como que dije algo y se quitó, no pasa absolutamente nada. Creo que vamos a un tema que es como medio tabú para todavía, que es el poder tomar algún medicamento para dormir. Claro. Digo que es tabú porque hay mucha gente que ¿cómo estás tomando algo para dormir? Claro. Creo que si está indicado por un médico, pues por algo será. Pero hay muchas otras cosas para dormir, que si la melatonina, que si el magnesio, que si tómate cosas naturales, o quien se automedica también porque el amigo, el compadre, la comadre le dijo, tómate esto para que puedas dormir. Porque a final de cuentas, pues lo que queremos es dormir bien y descansar y levantarte al día siguiente sintiéndote bien, con energía y entusiasmo. Sigue siendo un tabú esta medicación. Claro, bueno, yo ahí también diría, una cosa es un suplemento, o sea, por ejemplo, la melatonina, el magnesio, la ashwagandha, todo ese tipo de cosas son suplementos, en realidad no son medicamentos como tal. Lo que pueden ayudar un poquito es estructurar el sueño, a provocar un sueño un poquito más reparador y demás. Por ejemplo, la melatonina sí puede ser un tratamiento médico indicado para ciertas cosas. También se puede tomar como un suplemento porque ayuda a mantener los horarios de sueño en su lugar, lo que llamaríamos un cronoterapéutico. ¿De qué depende? De la hora en la que se toma, no de la dosis a la que se toma y un montón de cosas. Yo diría, la melatonina sí está en una línea ahí en donde a veces es más un tratamiento farmacológico, a veces es más un suplemento, ¿no? Entonces, una cosa es querer suplementarte, pero es un poquito como tomar vitaminas u otras cosas, donde te puede ayudar, pero no es como tal un tratamiento médico. Ya otro boleto completamente diferente son los medicamentos para dormir, ¿no? Y como bien dices tú, depende mucho de la indicación y depende mucho de para qué lo estemos utilizando, los tiempos y demás. A grandes rasgos en nuestro cerebro nosotros tenemos dos tipos de sistemas. Tenemos sistemas que se llaman sistemas promotores de vigilia, que son los que nos mantienen despiertos durante el día, y sistemas promotores de sueño. ¿Okay? Entonces tenemos medicamentos que actúan en sistemas promotores de vigilia y tenemos medicamentos que actúan en sistemas promotores de sueño. ¿Cuáles son los que son un poquito más difíciles? Los que actúan en sistemas promotores de sueño. ¿Okay? Esos son los que pueden causar dependencia a largo plazo, los que si se sube la dosis o si se cambian las instrucciones, eso sí te puedes meter en problemas porque tienen muchos efectos
efectos adversos. Entonces, por ejemplo, el Ribotril, el Tafil, el Noctes, Stilnox, que es el Zolpidem, son medicamentos que actúan en vías promotoras de sueño, ¿no? Entonces, utilizar un medicamento de esos por prescripción personal sí puede ser problemático porque hay una dosis máxima, ¿no? Y si yo la sigo subiendo puedo crear más tolerancia y demás, y aparte puede traer otros problemas, ¿no? Por ejemplo, si yo me tomo un medicamento que actúa en vías promotoras de sueño y no me acuesto a dormir, puedo tener un episodio de sonambulismo, me puedo desconectar, ¿no? Mi cerebro puede empezar a aprender esas vías promotoras de sueño y entonces puedo hacer cosas de las que no me acuerdo al siguiente día, ¿no? No se deben de combinar con alcohol, entonces son muchas indicaciones de estos medicamentos en particular. Por el otro lado, los medicamentos que actúan en vías promotoras de vigilia son más nobles, ¿no? Lo que hacen es bajar un poquito el estado de alerta para que yo me pueda quedar dormido, ¿no? Disminuyen un poquito la ansiedad. Los antihistamínicos, por ejemplo, la difenidramina, que es el Naito, la hidroxicina, que es el Atarax, todos esos actúan en vías promotoras de vigilia. Entonces, no propiamente inducen el sueño desde este otro lado, pero cuando te duermes, sí, logras. Y aparte hacen que mi cerebro no esté tan alerta, bajan un poquito el estado de alerta y permiten que me quede dormido. También yo diría, hay que revisar cuál es la indicación y por qué. El riesgo más grande con estos medicamentos, por ejemplo, con el Atarax, que para dormir no es tanto una dependencia como lo veríamos con estos otros medicamentos, es más una tolerancia en la cual el medicamento ya no me hace nada, ¿no? O sea, llevo tomándolo tanto tiempo que sentí que lo tuve que subir un poquito más y me hizo un poquito más de efecto una semana y luego me dejó de funcionar. Ese es como el peligro más fuerte, ¿no? También pueden ocasionar somnolencia durante el día y pueden ocasionar otro tipo de efectos adversos que ya tendremos que individualizar con cada paciente. Hay algo que también se puso como medio de moda hace un tiempo, que es el CBD. Ajá. Cuéntanos, doctor. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Doctor Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Doctor Food. Bueno, con el CBD, no, la realidad es que todavía nos hace falta más evidencia para saber qué tan bien funciona o qué tan bien puede estar indicado. El problema no es tanto, digamos, lo que yo te puedo decir es que no funciona para nada, es que todavía no tenemos las indicaciones claras y precisas a un nivel médico. Y como no ha pasado, ¿no?, por los mismos procesos de control de calidad y de manufactura, que pasa un medicamento, por ejemplo, en donde decimos, tiene que pasar por un proceso en el que se hace un ensayo clínico y vemos si funciona para tal indicación y demás. Como no ha pasado por lo mismo, todavía no tenemos muy claras las indicaciones. Ahora, lo mismo que con los otros medicamentos, con cualquiera, ¿no? O sea, con el CBD o inclusive si tomas alcohol para quedarte dormido, ¿cuál es el riesgo con el CBD, con el alcohol, con la difenidramina, con el clonazepam? Que empieces tú a afectar tu arquitectura del sueño de maneras que en las que no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces el CBD también viene con ese riesgo. Esa arquitectura del sueño se puede empezar a romper a lo largo del tiempo. Yo simplemente diría, no hay sustancia que sea 100% inocua, no todas van a traer algún tipo de consecuencia y por lo mismo hay que tratar de ver cuál es la indicación y por qué lo estamos tomando. ¿Qué tanto influye también la cena, ingerir alimentos quizás muy pesados o cenar muy pesado con relación al sueño? Bueno, eso también definitivamente, entre más cercana sea la hora en la que yo ceno y me voy a dormir y entre más pesada sea la cena, o sea, entre más grasas, más proteínas traiga la cena, entonces más puede llegar a incomodar o a romper mi sueño durante la noche. Eso tiene un poquito más que ver con los procesos de digestión y demás, y que aparte puede llegar a ocasionar un malestar, ¿no? O sea, si yo me cené, no sé, 8 tacos a las 11 de la noche y me fui a dormir a las 11:15, pues puedo traer el reflujo, sí, puedo traer la molestia abdominal y demás. Entonces hay que tener cuidado nada más de los momentos. Que
lo que generalmente recomendamos nosotros? Que la cena trate de ser entre 2 y 3 horas antes de ir a dormir, lo más ligero posible, ¿no? Para tratar de no fragmentar el sueño. Sí, como dicen que tienes que desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Ajá, dicen, sí, ¿no? Para justamente cenar más ligero y no que cenes y te duermas. Pero aquí tenemos así también los hábitos. Claro. Todo lo que creo que influye de lo que estoy escuchando tiene que ver con nuestros hábitos. Definitivamente. Doctor. Pero yo también diría, y siempre que hablamos de esto, es que hablamos de higiene del sueño, ¿no? ¿Y qué es la higiene del sueño? Pues una serie de buenos hábitos para dormir, ¿no? Entonces, esos buenos hábitos incluyen separar la cena, tratar de, por ejemplo, tampoco tomar mucha agua antes de dormir, porque no me quiero estar levantando para ir al baño y todo eso. Pero el impacto es diferente en cada persona y también no sustituyen como tal un tratamiento médico para un trastorno del sueño. ¿Okay? Entonces, si yo estoy teniendo insomnio, si estoy teniendo apnea, si estoy teniendo una parasomnia, si estoy teniendo alguna otra cosa, bueno, pues entonces sí, por decir, el cenar más temprano no va a cambiar eso, ¿sí? O sea, eso ya necesita o amerita un tratamiento. Claro. Entonces, depende mucho de cada persona e influye en todos nosotros de manera diferente, porque mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo te puedo decir, pues, la recomendación es que no tomemos café después de las 5 o 6 de la tarde para que no vaya a fragmentar el sueño, pero cualquiera de nosotros pudo haber ido a una cena, te tomas una taza de café a las 10:30 de la noche y duermes como si nada. Sí, y hay gente que dice, yo me puedo tomar el café a las 10, 11 de la noche y me duermo perfecto. Sí, no hay problema, pero evidentemente no es un tan buen hábito y si ya tienes insomnio, pues no te lo recomendaría. Claro. Va a hacerte más difícil el quedarte dormido. Claro. Oye, doctor, y algo importante, no sé si les pase a los hombres, supongo que también, pero a las mujeres con la menopausia, la cuestión hormonal, parte de lo que nos afecta, amén, que ya hemos hablado aquí de este tema, de otras cosas, es el sueño. Claro. No, tendemos a tener insomnio durante esta etapa o a partir de esta etapa. Y muchas mujeres me han comentado en redes sociales cuando he hablado del tema de la menopausia, es que no puedo dormir desde que estoy con esto. Sí, qué bueno que lo mencionas, Maru, porque sí es un tema también muy desatendido. Sí, desafortunadamente, ¿no? La menopausia, los cambios hormonales en las mujeres son cosas que muchos años se dejaron desatendidas por completo, porque cuando se hacían los estudios de cualquier tipo de fármaco, de cualquier tipo de proceso fisiológico, no se querían complicar la vida. Entonces decían, es que son muchos cambios, mejor lo adaptamos a lo que el hombre, ¿no? A lo que el hombre pasa en esta etapa de la vida y demás. Entonces muchas veces no tenemos tanta información. Por ejemplo, nosotros en algún momento también, y eso lo presentamos en la Academia Americana de Medicina del Sueño, hicimos el estudio con pacientes menopáusicas del hospital universitario y la verdad es que la prevalencia de trastornos del sueño es altísima. Claro. Sí, insomnio, pero también las apneas, ¿no? O sea, antes de la menopausia las mujeres tienen muchísimo menos riesgo de apneas que los hombres, pero después de la menopausia se equilibra más o menos el riesgo, hay movimientos anormales durante el sueño, hay sensaciones anormales también, dolores de cabeza, los bochornos te pueden llegar a levantar. Entonces sí es un tema y es un tema muy complejo porque vuelvo un poquito a lo que te decía ahorita cuando hablábamos de los temas de salud mental y estado de ánimo. A veces saber qué cosa precede a qué, o sea, es decir, empecé a dormir mal y me empecé a sentir mal de los dolores de cabeza y de todo lo que traía, o los dolores de cabeza y eso hicieron que empezara a dormir mal. Es muy difícil de desenmarañar, ¿no? Es muy difícil de saber qué viene, por qué, pero se tiene que tratar, ¿no? Y tenemos que tratar de encontrar maneras de solucionar y no desestimarlo también desde el lado de que es la menopausia, es normal, ¿no? Es luego normal, se va a quitar. Al cabo ya sé, ya todo el mundo me dijo, mi comadre me dijo que es normal, que yo no voy a dormir bien. Ajá, no es normal y sí debemos de hacer algo para tratarlo y detectar qué es lo que está pasando. Entonces yo sí diría, si en la menopausia eso está sucediendo, ¿no? Por bochornos, por dolores de cabeza, hay que acercarse para tener una evaluación y para ver cuál es el tratamiento médico indicado. Y en muchas ocasiones, como hablabas ahorita también, estos trastornos de ansiedad, estas cuestiones que a lo mejor son emocionales, que nos están llevando a no dormir bien, más allá de solamente atacar con una pastilla para poder dormir, irnos al origen. Claro. ¿Qué me está causando la ansiedad? ¿Qué me está causando la depresión? ¿Qué me impiden dormir mejor? Definitivamente. Y no sé hasta dónde, doctor, los seres humanos, al menos aquí en México,
tomemos esto con la seriedad y la importancia que tiene el dormir bien. ¿Qué tanto acudimos a un médico a tratar estos trastornos o nos tomamos estas cosas el tecito de tila o la pastillita que me dijeron, o no hacemos o no nos atendemos? Claro, y eso que tú dices es muy importante, porque no dormir bien, no descansar, estarme quedando dormido durante el día, dormir 4 horas, pues hay que decirlo, pues como es, no es normal, ¿no? Y no hay que normalizarlo. Sí vivimos todavía en una sociedad y una cultura que tiende a glorificar mucho la deprivación de sueño. O sea, es bueno que duerma poquito y trabaje mucho. Claro, eres un dormilón y eres un flojo. Eres un flojo, claro. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la realidad es que el sueño es fundamental para la salud, ¿no? Y al contrario de lo que, por ejemplo, muchos de nosotros crecimos escuchando, de que el sueño es eso, es ser flojo y es un momento en el que tu cerebro está inactivo. En realidad no, el sueño es un proceso fisiológico muy activo, ¿no? Pasan muchas cosas cuando estamos dormidos y es necesario para nuestro cuerpo. Entonces no hay que normalizarlo, pero sí hay que saber cuando yo me lo estoy provocando, o sea, cuando yo me estoy deprivando y estoy haciendo estas cosas con malos hábitos, que ok, cambiándolos, y a lo mejor tomándome el té y haciendo este tipo de cositas, puedo cambiarlo, a cuando ya es un problema. O sea, oye, si me duermo a las 10 de la noche y me despierto a las 7 de la mañana, pero ando bien cansado todo el día y no me puedo despertar y me ando quedando dormido mientras manejo, oye, eso no es normal. Eso ya puede ser un trastorno. Exactamente. Porque estás haciendo prácticamente lo que debes de hacer, dormirte a las 10, despertarte a las 7, deberías estar descansado. Exacto, y si tienes la suficiente cantidad de horas o oportunidad de dormir en horas, también, si no puedes dormir esas horas, o sea, si tú te puedes ir a dormir a las 10, 11 de la noche y no puedes dormir, eso es un insomnio, y también hay que averiguar y tratar por qué está sucediendo, ¿no? O sea, hay que ver las causas de fondo, hay que ver que no es una depresión, un trastorno de ansiedad, lo que sea, y pues ver cuál es el mejor tratamiento médico, porque el insomnio tampoco es normal y también hay que tener muchísimo cuidado de cómo pueda llegar a afectarnos a largo plazo. Y muchos son nuestros hábitos. Yo conozco mucha gente, y me ha pasado, ahora menos, pero me ha pasado también, que estás viendo una serie ahora que tienes esto en tu celular o puedes acceder. Antes, cuando tú estás muy joven, pero cuando yo era una niña, a las 12 se acababa la tele y se acababa la tele y ya no había programación. Sí. Luego empezó a llegar el cable, bueno, los videocassettes y lo que tú quieras, ¿no? Y el cable, y ahora pues tienes al alcance cualquier plataforma, y luego hay estas que hasta se recomiendan, estas series adictivas, ¿no? Y ves una serie de 10 capítulos, 15 capítulos. No lo puedes soltar. Uno tras otro, y te dan las 2, 3 de la mañana muchas personas viendo una serie, es que me quedé bien picada, o me quedé bien picado, y estás restándole horas a tu descanso. Claro. Todos estos hábitos que se han cambiado están influyendo en nuestra salud física y emocional por la falta de descanso. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para que sean nuestros hábitos de sueño los mejores y poder realmente repararnos durante la noche? Yo siempre digo, bueno, si nos podemos quedar con una sola cosa, ¿no? O sea, de que qué puedo hacer como para no complicarme la vida y poder mantén tus horarios de sueño lo más continuos y fijos posible durante toda la semana, incluyendo fines de semana. Haciendo un lado, es que llego tarde y es que ceno y a mí me gusta cenar así, y es que el ejercicio esto, o es que lo que sea está bien, pero mantén tus horarios de sueño lo más constantes posibles a lo largo del tiempo, porque eso va a ayudar mucho a que tu reloj biológico se mantenga, ¿no?, en la misma pauta, que tu cerebro identifique la cama como un lugar para dormir, que tu cerebro identifique la noche como un momento para dormir, y que entonces en la mañana puedas despertarte y puedas hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces mantener los horarios de sueño es sumamente importante, y a veces algo que le restamos mucha importancia en nuestro día a día, ¿no? No pasa nada, me desvelo una hora más, total, mañana es sábado y mañana hago esto. No, inclusive fines de semana trata de mantenerlos igual, y eso hace toda la diferencia del mundo en qué tan bien me siento con mi sueño y en qué tanto mi cerebro se acostumbra a dormir de maneras adecuadas. Fíjate, hace ratito estaba aquí nuestro productor, bueno, de Toma 360, porque mi productora es Lali, Dani Hernández, y decía, yo no tengo problema, como dijo, para despertarme temprano, mi problema es para dormirme temprano.
Sí. El apagarnos nos cuesta trabajo. El apagarnos de acá, ¿no? De acá. Llegas todavía a veces con muchas cosas y demás y te cuesta tiempo y trabajo irte apagando. Claro. ¿Qué podemos hacer? Dices tú, bueno, mantén tus hábitos. Sí, ok, todos los días me voy a dormir a las 10:30. Pero llego con el rush o con la adrenalina o la corredera de muchas cosas. ¿Cómo irnos apagando? O apagarnos más rápido. Bueno, la recomendación ahí es que haya como un tiempo, ¿no?, intermedio en donde yo te diría, ni es de trabajo ni es de dormir, ¿no? O sea, ni estoy ya intentando dormir, ni sigo en la computadora trabajando, haciendo mil cosas, ni mucho menos, sino darme la oportunidad de que mi día se termine laboralmente hablando, pues no sé, entre a lo mejor 6 y 8, y entre 8 y 11 puedo aprovechar para irme apagando, ver la serie que quiero ver, no ver la película que quiero ver, revisar pendientes del día siguiente si no es algo muy activo, no sé, leer un libro, hacer un sudoku, tejer, lo que sea, ¿no? Pero en esas 2 o 3 horas lo que nos ayuda es a quitar ese rush del día a día, ¿no? Hacer a nuestro cerebro como menos activo, y entonces que cuando ya llegue la hora de dormir me pueda dormir bien. Pero tiene que haber como esa zona, como un buffer, ¿no?, entre el trabajo y el sueño para poder dormir bien. Hay personas que lo único que hace, o sea, que su único descanso es dormir, ¿no? O sea, no tienen otro descanso aparte de dormir. Y es que yo insisto en esta cuestión del celular. Sí. Que en un momento dado, si vas a ver el celular, a lo mejor estás viendo TikToks o estás viendo La Curiosidad Conecta o cosas, está bien. Pero es ya a veces excesivo y te picas viendo cosas y ahí no te puedes como apagar. No te digo que lo avientes, ¿no? Pero sí como dejar un poquito los dispositivos a un lado para empezar a, como dices tú, irte apagando. Hay cositas también, o sea, que podemos hacer, por ejemplo, quitar notificaciones si no es algo urgente. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo no lo puedo hacer, ¿no? Porque pues, soy psiquiatra, soy médico, me hablan por urgencias en las noches, claro, de repente, entonces no lo puedo apagar por completo. Y entiendo. ¿Y qué haces? Pues trato de dejarlo con la mayor cantidad de tiempo posible, dejar las aplicaciones y demás. Entonces, por ejemplo, eso es una buena medida. También muchos celulares traen como un modo noche, baja la intensidad de la luz y demás. Entonces, si no te puedes despegar por completo del celular, pues al menos hacer estos pequeños cambios, ponle el modo noche al celular, bájale la intensidad a la pantalla, quita las apps que son más disruptivas, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, no sé, Twitter o Facebook a TikTok o Instagram, que son muchas imágenes y muchos videos. Entonces, todo ese tipo de cositas pueden ayudar mucho a que, pues, si bien no van a ser la solución o la panacea para todo, pues sí van a cambiar mucho el sueño y la manera en la que descansamos. La música. ¿Qué tanto nos puede ayudar a relajarnos? Claro, no vas a poner el rock a todo lo que da, o el reggaetón o alguna cosa de esas, sino qué tanto puede ayudar a relajarnos. Hay ahora en muchas aplicaciones también que puedes acceder a cierto tipo de música para lograr, no sé, la meditación, el sueño, etcétera. Sí se puede. Lo que recomendamos un poquito más son como lo que llamamos como sonidos continuos, ¿no? Por eso hay personas a las que les ayuda el sonido de la lluvia, lo que llamamos como sonido blanco, todo eso puede ayudar mucho. Como bien dices tú, lo que no recomendamos es música que tenga muchos cambios, o sea, que de repente suene más fuerte y más bajito y demás, porque eso, aunque a lo mejor la percepción sea me gusta, ¿no? Y me ayuda a relajarme, lo que pasa es que pues el cambio de decibeles y el cambio en el sonido lo que provoca es que ya te estás quedando dormido y te despiertas, ¿no? Pero si es una música continua que no tiene muchos cambios, es relajante, no es tan alto, sí puede ayudar, ¿no? Oye, y sobre todo el que tengas la aplicación pagada, porque si no, y luego te sale un anuncio. Entonces ya te despertaste. El ejercicio ayuda a tener un mejor sueño, el hacer ejercicio, ¿a qué hora? O si no haces ejercicio, no hay problema. Digo, obviamente siempre es bueno hacer ejercicio, pero hablando en relación al sueño. Ok, es una pregunta un poquito compleja porque depende de muchas cosas y me voy a adelantar un poquito porque ya me ha tocado platicarlo en otros lugares y de repente se confunden un poquito las cosas. La recomendación es hacer ejercicio, ¿no? O sea, independientemente de la hora, lo que sea, si la opción es entre no hacer y hacer, la recomendación es haz a la hora que puedas hacer y el hacer va a ayudar para tu sueño, ¿ok? Entonces esa es la primera recomendación. Ahora, si
tienes la posibilidad de acomodar ese ejercicio a diferentes horas del día, muchas veces la recomendación es que pudiera ser en la mañana, por diversas razones. Una, ayuda a mantener el horario de sueño en su lugar. O sea, el yo tener la motivación de levantarme a las 7 o a las 7:30 o a las 6 o algo para hacer una actividad física, eso ayuda mucho a no estarme moviendo mis horarios de sueño como lo que yo te decía ahorita, ¿no? Entonces, tengo la motivación de irme a dormir un poquito más temprano porque al día siguiente me tengo que levantar temprano para hacer ejercicio. Esa es una. Dos, el ejercicio libera hormonas de estrés, también endorfinas y también hormonas que nos ayudan a relajarnos, pero también cortisol y otras hormonas de estrés. Entonces ayudan a que me dé energía, y eso en la mañana puede ser algo muy bueno porque me siento bien y a lo mejor no necesito las 2 tazas de café para ya sentirme despierto, sino con el ejercicio tengo. Entonces eso ayuda mucho. Por otro lado, en la noche, ¿no?, puede ocasionar un efecto paradójico otra vez en algunas personas. En algunas personas puede ocasionar que no es que me sienta muy cansado, sino que me siento un poquito más activo, y eso previene que no me pueda quedar dormido. Pero depende mucho. Hay personas que pueden hacer ejercicio perfectamente en la noche, les da sueño, se quedan dormidos y no hay mayor problema. Sí, y hay otros que no. Exactamente. Por eso depende de cada quien, pero sí es importante el poder hacer ejercicio, que ayuda. Siempre va a ayudar. Recomendaciones. Yo pido también para quien ronca, que no es apnea, sino que son ronquidos. Hay gente que dice, es que yo nomás ronco cuando estoy boca arriba, o cuando se me pasaron las copas, o cuando estoy muy cansado. Pero hay otra gente que sí ronca con mucha regularidad. ¿Qué se puede hacer? Recomendaciones así prácticas, que no sea que si la bandita o que si el este es el otro. Lo que recomendamos un poquito más, bueno, si es un ronquido así leve, generalmente lo que tiene que ver con posición durante la noche ayuda mucho, ¿no? Entonces tratar de dormir un poquito más de lado, no dormir tanto boca arriba y demás, ¿no? Hay diferentes cositas que podemos hacer. Por ejemplo, no sé si las has visto, hay unas almohadas que son así como un triangulito. Sí. Te puedes poner unas de esas de un lado. Lo que hace la almohada básicamente es hacer que cuando tú inconscientemente te vas a poner boca arriba durante la noche, pues no te deja, ¿no? Y te vuelves a acomodar de lado. Entonces ese tipo de recomendaciones hacen cambio, no tratar de no dormir, por ejemplo, con la cabeza totalmente hacia atrás, que eso obstruye también la vía aérea. Entonces, cuestiones posturales pueden cambiar mucho el ronquido. La postura ayuda también para tener un mejor sueño. Depende, o sea, si no estás teniendo apneas ni ronquidos, puedes dormir en la posición que sea, no hay mayor problema. Pero si ya hay ronquidos, sí, los ronquidos se dan un poquito más cuando estamos acostados boca arriba, ¿no? Te pregunto porque yo hay veces cuando no voy de un lado y del otro, y de repente siento que cuando me duermo boca abajo, se puede. Me duermo a toda. Yo creo que a lo mejor mi mamá de chiquita me ponía boca abajo y así dormía, o no sé si influye en algo. Eso es ya más una cuestión como de percepción personal, psicológica, de decir, esta me es más a gusto para dormir, pero así que yo te puedo decir, cambia la arquitectura del sueño, cambia la manera en la que dormimos, no, en realidad no influye. ¿Qué otra cosa influye, o qué otro mito hay por ahí que pudiéramos aquí tumbar ese mito o esta creencia sobre el sueño para que pues empecemos a dormir mejor? Pues mira, yo te diría la principal es lo que platicabas tú ahorita en cuanto a los periodos de relajación y demás. Hay muchas personas que dicen, no, es que lo que yo quiero es cansarme, ¿no? O sea, cansarme mucho. Y yo te diría, hay una diferencia entre el cansancio físico, ¿no? O sea, el sentirme fatigado y sin energía a tener sueño, ¿sí? Puedes estar cansadísimo físicamente, te pueden doler los pies y no quedarte. te duermes. Sí, exactamente. Entonces, ese es un mito muy común, y hay personas que empiezan a batallar para dormir y dicen, no, entonces lo que voy a hacer es cansarme más con trabajo, con actividad física, con lo que sea, para tratar de dormir mejor. Cuidado, ¿no? Eso puede salirnos peor a la larga. Puedes deprivarte más de sueño, puedes estar más activo, puedes provocar muchas cosas. Entonces, ahí sí yo te diría, es el principal mito de déjame, me super canso para poder tener un mejor sueño. Otro trastorno, aparte de la apnea del sueño y del insomnio, que esté causando que no podamos dormir bien, de los más comunes. Pues de los más comunes yo te diría lo que mencionábamos ahorita, que se llaman trastornos del ritmo circadiano. ¿Qué son los trastornos del ritmo circadiano? El ritmo circadiano es nuestro reloj biológico interno, ¿no? Entonces eso está genéticamente determinado, ¿no? En todos nosotros.
De hecho, es una propiedad intrínseca de nuestras neuronas. Si yo saco una neurona y la pongo en una cajita de Petri, esa neurona tiene un ciclo circadiano y se mantiene un reloj biológico más o menos constante de 24 horas. Son una estructura determinada. Sin embargo, hay personas que pueden llegar a tener variaciones en ese reloj biológico. Yo te lo decía al principio del podcast cuando hablábamos de los adolescentes. Los adolescentes tienden a tener una fase retrasada de sueño. Son más vespertinos, les da sueño más tarde que al resto de los adultos. Cualquiera de nosotros nos podemos acordar que cuando íbamos a la prepa nos gustaba más desvelarnos que después, ¿no? Y nos adaptábamos mejor a las desveladas, claro, ¿no? Entonces eso es un desfase del ritmo circadiano. Muchas veces se confunde con insomnio, ¿no? Entonces yo puedo pensar que tengo insomnio porque no me puedo quedar dormido y en realidad lo que pasa es que mi reloj biológico está movido hacia adelante 1, 2, 3 horas, 5 horas. Yo he visto pacientes que su reloj biológico es hasta las 5 de la mañana, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Ya una vez que ese paciente se queda dormido de corrido. Sí, entonces duerme sus 8 horas siempre y cuando esas 8 horas estén adaptadas a ese horario que está movido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a veces me toca ver adolescentes que me dice la mamá, oye, es que pues hace unos años se dormía a las 9:30, 10 de la noche, ahorita no lo puedo dormir a esa hora. No, es que difícilmente, no, o sea, muy difícilmente el reloj biológico de ese adolescente se va a poder dormir temprano. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ya cuando es en adultos sí amerita un tratamiento, ¿no? Y en adultos mayores puede suceder lo contrario, lo que llamamos fases avanzadas de sueño. Entonces al adulto mayor le puede empezar a dar sueño a las 9, 10 de la noche y se levantan a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Uno de mis maestros de medicina del sueño decía mucho, bueno, pues es que en realidad no es una enfermedad, es un, digámoslo, desajuste entre yo y la sociedad, ¿no? Entre lo que la sociedad considera que debe de suceder con mi sueño y las horas en las que mi sueño quiere dormir, pero sí causa muchos estragos. O sea, sí amerita una evaluación, sí amerita ver si hay algo que hagamos para poder cambiarlo y demás. De hecho, por ejemplo, la Academia Americana de Medicina del Sueño, la Sociedad Europea de Sueño, recomienda que las escuelas no empiecen tan temprano. O sea, el adolescente no va a empezar a funcionar bien cognitivamente hasta las 9 o 10 de la mañana. No, el adolescente llega a la escuela a esa hora, pero no está ahí. Está dormido. Físicamente sí, está, sí. pero no está. Sí, y por ejemplo, yo te puedo decir, cuando yo estuve en el Reino Unido, era un tema, ¿no? O sea, y platicando con colegas que también se dedican a medicina del sueño, me dicen, oye, tú en México, ¿a qué horas empezabas la prepa? No, yo pues a las 7 de la mañana. O sea, no, nosotros empezamos a las 9:30, 10 de la mañana acá, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia muy marcada, pero aquí está muy arraigado culturalmente, ¿no? Y se ve como algo normal para el adolescente, pero el adolescente se levanta como puede de la cama, ¿no? Se sube al carro y va a dormir y llega a la prepa y sigue dormido hasta las 10 de la mañana. Sí. Entonces, pero eso es parte de un proceso de neurodesarrollo normal. Y luego si eso lo tomamos en cuenta, que se desvelan y se levantan muy temprano, luego se duermen en la tarde, obviamente después de que llegan de la escuela, comen y se duermen un rato, si pueden, ¿verdad? Hay muchos que a lo mejor tienen muchas actividades, ¿no? Sí. O tienen que trabajar, etcétera. Y hablabas ahorita de algo de los adultos mayores y eso también es preocupante porque en muchas ocasiones familiares dicen, oye, es que papá casi no duerme, mamá casi no duerme. ¿Dónde se tiene que preocupar? ¿En qué punto se tiene que preocupar? Bueno, como te decía ahorita, en todos, ¿no? Si son menos de 5 horas y media, ya es preocupante. Ok, entonces aunque se levante a las 5 de la mañana, pero si se duerme a las 10, 11 de la noche, está bien. Está bien, sí, pero si ya son menos de 5 horas y media, o sea, si se levanta a las 5 de la mañana, pero se duerme a la 1, ahí hay que prender el foquito rojo de qué es lo que puede hacer. Entonces yo creo que con eso premisa nos quedamos para todos. Sí, para todos. No importando la edad, claro, salvo los bebés, ¿no? Salvo los bebés o los niños. No importando la edad, porque los bebés vuelan, a lo mejor duermen 4 horas. Sí, es que los bebés... Y luego se despiertan y se vuelven a dormir. Sí, los bebés tienen algo que se llama... Nosotros tenemos un ciclo circadiano. Circadiano significa cercano a un día o cercano a 24 horas. Okay. Y los bebés tienen un ciclo ultradiano. Entonces, su sueño no está estructurado todavía en 24 horas, sino que duermen en partecitas. Es normal, pero si cualquier persona, niño, adolescente o adulto, duerma menos de 5 horas y media, ya hay que preocuparnos. Y si uno no puede dormir y si uno tiene estos insomnios de más de 3 meses y si uno tiene esta ansiedad y no sabe cómo controlarla, atenderse y obviamente la apnea del sueño. Claro, definitivamente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Voy a hacer mi tarea y me voy a organizar mejor en mi horario porque creo que es bien importante que podamos entender el sueño como una reparación de nuestro cuerpo.
Claro. Sobre todo cuando tenemos ya cierta edad. Sí, muchas gracias. Todos, ¿verdad? Gracias, doctor. Gracias. Doctor José Garza Marichalar, gracias a ustedes. Si creen que esto le puede servir a alguien, compártanlo. Soy Maru Lozano Llamas. La curiosidad conecta. Hasta siempre. Casa Doctor Food presentó